Buenas noches y bienvenidos una semana más a Entre Dos, el programa de entrevistas que estamos realizando, como saben, aquí en Guadalquivir Televisión. Quiero comenzar especialmente, como ya he hecho unas cuantas veces, dándoles las gracias por el enorme seguimiento que estamos teniendo semana a semana de parte de todo el equipo y también recordándoles que si usted, espectador que nos está viendo desde casa, tiene una historia peculiar que contar, un pasado, un presente que pueda interesarnos y que puede interesar a todos los vecinos de la comarca de La Vega, ya sabe que tenemos una dirección de correo electrónico a la que nos lo puede hacer saber, que es entredostv@gmail.com. Repito, entredostv@gmail.com. A la persona con la que contamos esta noche en Entre Dos, sinceramente, yo no sé cómo presentarla porque desarrolla tantas labores en su vida que si tuviéramos que enmarcarlo en una sola palabra, yo creo que sería quedarnos cortos, pero me voy a arriesgar un poco, no sé qué opinará él, y le voy a etiquetar como artista comprometido. Hasim Cabrera, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te ha parecido esa etiqueta? ¿Podemos corregirla, podemos mejorarla un poquito más o nos quedamos con artista comprometido? Hombre, yo pienso que es muy halagador, ¿no?, lo del el compromiso, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí, creo que algo de eso hay en mi actividad, en mi producción. ¿Comprometido con qué o con quién, ¿no? Comprometido, yo pienso que con la realidad, es un compromiso con la realidad en la medida en que somos capaces de descubrir qué es la realidad. Decimos todo esto porque Hasim Cabrera es pintor, escultor, poeta, da conferencias, ha llegado a exponer en Japón. Hasim, de todas las materias que ha tocado a lo largo de la vida, ¿podría decantarse por una o por otra o todas han tenido su trascendencia en algún momento de su vida? Yo pienso que cada lenguaje obedece a una necesidad diferente y a un desarrollo diferente de una idea o de un proyecto, ¿no? El hecho de expresarte o de manifestarte en diversos soportes, en diversos lenguajes, en realidad enriquece a la persona que lo hace, lo enriquece porque te sitúa más allá de lo que es el propio procedimiento, es decir, no se trata tanto de pintar muy bien, de escribir muy bien, sino de utilizar, digamos, esos medios para transmitir algo que de alguna manera es común, es previo, pero que utiliza todos esos canales para ser compartido, porque en definitiva, cuando alguien utiliza un lenguaje está buscando la comunicación. ¿Y de dónde le viene esa inquietud de la que estamos hablando ahora mismo por sacar lo que uno tiene dentro, al fin y al cabo por comunicar, como bien ha dicho? Pues yo pienso que es de las propias contradicciones internas, es decir, cuando un ser humano en su juventud, cuando en la adolescencia, en una edad temprana, percibe, digamos, grandes contradicciones y trata de alguna manera de resolver esas contradicciones, pues busca, indaga, hay una necesidad de autoconocimiento también, y en ese sentido, pues el arte, la literatura, pues son medios estupendos, son maravillosos de autoconocimiento, son medios por los cuales nosotros, a través de ese autoconocimiento, pues podemos conocer un poco mejor el mundo, conocer a los otros, conocer la realidad. Hasim, y de toda esa prolífica obra de la que estamos hablando, que usted ha realizado a lo largo de los años, ¿hay algún eje central que vincule a todas las obras, por ejemplo, algo en lo que se parezca, una que ha pintado a una que ha esculpido, alguna idea que las englobe a todas? Bueno, son ya muchos años, son ya 4 décadas, desde el año 71, dedicados a estos menesteres, ¿no?, de la pintura, de la escritura. Entonces, a lo largo de ese tiempo, quizá ha habido temas sobre los cuales ha girado mis preocupaciones, ha girado, digamos, mi actividad. Y quizá en un principio el tema, digamos, central más evidente fue la relación entre la naturaleza y la cultura. Quizá por una necesidad de cerrar una herida entre las necesidades instintivas, las necesidades del cuerpo, las necesidades biológicas y la ideología, la cultura, es decir, las ideas que uno había heredado. Eso fue, pues prácticamente fueron 10 o 15 años que yo estuve trabajando elaboré un ensayo también sobre eso que se llamaba De la naturaleza y las culturas. Hice una exposición
retrospectiva con toda la obra aquí en Palma del Río, en este pueblo. Una obra pictórica de la cual, digamos, la obra más importante está precisamente en el Museo de Arte Contemporáneo de este pueblo, que se llama así, de la naturaleza y las culturas. Y una vez cerrada esa etapa, de alguna manera me empezó a interesar más las relaciones interculturales, es decir, los vínculos culturales entre diversas visiones del mundo. También, paralelamente a mi descubrimiento del Islam, a mi reconocimiento como musulmán, pues eso también pues me lleva a preocuparme por encontrar esos nexos, esos puntos de unión, esas zonas de comunicación entre culturas que son aparentemente distintas, que después se ve que no lo son. Digamos que esas ideas que intentas transmitir se van amoldando un poquito a las etapas de la vida de cada uno, ¿no? A las inquietudes que uno tiene en un momento de su vida. Es ahí cuando tiene la necesidad de crear una obra. Es que el arte no es algo separado de la vida, es decir, el arte es una expresión, digamos, de un proceso vital, de un proceso. Y si uno realmente es un artista, si uno realmente está viviendo eso como una forma de autoconocimiento y de conocimiento de la realidad, si uno está viviendo eso como una forma de ensanchar, de expandir la conciencia, pues evidentemente hay un paralelismo entre lo que tú haces y lo que tú vives. Debe de haberlo, pero si no, por lo menos en mi caso así ha sido. Y se percibe un poco el sentido, un poco lo vas percibiendo a posteriori, después. Es decir, podemos hacer una retrospectiva de cuáles han sido los temas, pero cuando uno está indagando realmente tampoco tiene mucha idea de cuál es el fondo, digamos, de esa indagación. Si yo ahora te pido, Hasim, que elijas con qué obra de todas las que has realizado te quedas, ¿en qué grado de compromiso te estoy poniendo? En ninguno, porque para mí no hay digamos, una valoración puntual, digamos, de obras, sino más bien una valoración de etapas, una valoración de ciclos productivos, de ciclos creativos, y todos tienen sentido. Si no hay un ciclo que sea mejor que otro, más interesante que otro, yo creo que son las etapas de una indagación que dura toda la vida, igual que el conocimiento de uno mismo pues dura todo el tiempo en el que uno se sienta a sí mismo, es decir, todo el tiempo que estás vivo, ¿no? Es decir, no podría, sí, puedo acordarme de obras que han sido de alguna manera significativas, que han marcado el paso de una etapa a otra o de un momento a otro, pero yo no tengo ningún apego a las obras. Las obras, una vez que has realizado la obra, es decir, ya ha cumplido su función. Es decir, la intención del artista, del verdadero artista, no es producir objetos, es de alguna manera vivir la creación, vivir, digamos, el mundo de la creatividad, el mundo del descubrimiento, el mundo del hallazgo. Y de cara al espectador, ¿cómo debería llegar esa obra? Se lo comento porque he estado mirando en su página de internet algunas de las... pero no me hables de usted. Me sale solo así, lo siento. No me hables de usted, no me hables. He estado mirando algunas de tus obras en esa página de internet que tienes tan interesante y se engloban todas, como es normal, está en el siglo XXI, en lo que podemos llamar arte contemporáneo, pero me puedes reconocer que es un arte que a cualquier persona no le llega, que es un poquito complicado de apreciar. ¿Cómo debe el espectador que va a un museo de arte contemporáneo leer esas obras? ¿Como simplemente el mero transmisor de las sensaciones que le produce en ese momento? Bueno, yo pienso que para contemplar arte, como para leer una buena literatura, uno, en el mejor de los casos, debería vaciarse o despojarse de todos los prejuicios y todas las ideas hechas que uno tiene sobre eso, lo cual es difícil. Y con el arte contemporáneo ocurre una cosa, y es que las artes visuales han sido un medio que ha sido tradicionalmente usado por el poder, digamos, ha sido un medio muy politizado. Es decir, se ha utilizado las artes visuales, se ha utilizado la imagen como una forma de propaganda religiosa, por ejemplo, cuando no existía la televisión o cuando no existía la fotografía. Actualmente se utiliza en la publicidad. Los que trabajáis en los medios audiovisuales sabéis perfectamente la importancia que tiene la imagen a la hora de producir de alguna manera un resultado en la persona. Y entonces pues las artes visuales
están un poco impregnadas de esa función instrumental que han tenido siempre. Kandinsky, que fue uno de los pioneros del arte contemporáneo, cuando veía ese problema y se daba cuenta del problema que tiene la gente a la hora de acercarse a una obra abstracta o de acercarse a un trabajo poco convencional, decía una cosa muy interesante, y es que hablaba de la necesidad de que las artes visuales recobrasen la misma libertad que tenía la música. De hecho, toda la gramática visual del siglo XX toma como modelo a la música, ¿no? La relación de la música. Pero yo diría que hay que acercarse no solo al arte, sino a la naturaleza, a la realidad. Hay que acercarse libres de prejuicios, es decir, como si fuese la primera mirada o la primera vez que tú ves una cosa o la primera vez que tú hablas de una cosa. Es decir, tratando de no repetir un modelo, sino de alguna manera de fluir, de que sea algo vivo, de que sea algo... Podemos afirmar que básicamente la obra es lo que transmite a cada persona. Se puede leer objetivamente dependiendo del espectador, de los ojos que le estén mirando. Hombre, hay rasgos que se pueden compartir, ¿no? De hecho, un símbolo es un soporte que transmite un significado, ¿no? Ese símbolo lo pueden ver 4 personas y a lo mejor las 4 perciben cosas distintas, pero probablemente están dentro de un ciclo que los engloba a los 4, es decir, hay un significado genérico, un significado latente genérico y después hay un significado particular para cada uno. Esa es la fuerza que tiene lo simbólico, ¿no? Entonces eso es muy importante, como pasa por ejemplo en la subjetividad, el color, ¿no? Yo he estado trabajando mucho la última década sobre el color, he estado trabajando básicamente sobre eso. Y tú fíjate, por ejemplo, que tú dices, ante un color, el color azul o el color... cada persona tiene una respuesta ante ese estímulo, ¿no? O le evoca una cosa diferente, o tiene sensaciones distintas. Pero entre esas sensaciones casi que podríamos extraer algo que es común, ¿no? que podría ser común a todos, ¿no? Me comentabas antes que en estas obras han tenido mucho que ver esas experiencias vividas a lo largo de la vida. Tú has viajado mucho, has conocido prácticamente todo el mundo y esto te ha llevado a otro tipo de inquietudes como el crear proyectos, algunos de ellos con un fin que es el intercambio entre culturas. ¿Es fácil lograr ese intercambio teniendo en cuenta que quizás estamos confrontando a 2 culturas, a 2 confesiones que, como decimos aquí en España, no se pueden ni ver? Bueno, te estás refiriendo al Islam y a la cultura... judía, por ejemplo. Judía, por ejemplo, aquí, te refieres aquí en Andalucía. O a nivel mundial, ¿qué se puede hacer para lograr que por medio de otras vías, como es la cultura, esas culturas se acerquen un poco más? Pero no es la cultura, es decir, vemos que en el trabajo intercultural, es decir, en ese trabajo de acercamiento de culturas, de acercamiento de civilizaciones, el medio es muy importante, es decir, trabajamos sobre el imaginario, Es decir, cuando nosotros concretamente, cuando nosotros me refiero a mi grupo, mi comunidad Junta Islámica, que llevamos pues casi 30 años trabajando en este tema de la interculturalidad, hemos planteado algún proyecto de este tipo, pues nos encontramos con las barreras, imaginarias, con barreras que son fruto de la cultura, de la historia, ¿no? Es decir, en Andalucía concretamente reconocemos un pasado islámico glorioso, al-Ándalus, hablamos siempre del califato y del Ándalus como un momento esplendoroso, pero después en el fondo todos los andaluces y todas las andaluzas tenemos una contradicción interna entre una admiración por esa cultura y un cierto miedo, un miedo a ser reconocidos como tales, ¿no? Precisamente le quería preguntar a ese respecto, ¿qué nos queda? Usted que ha viajado tanto y conoce los países islámicos, ¿qué nos queda a los andaluces, aparte de muchos monumentos, en el carácter, por ejemplo? ¿Qué nos queda de musulmanes? Bueno, en el carácter, pues una cierta aceptación de la realidad, bastante clara. El andaluz suele ser no un conformismo, pero sí una aceptación, digamos, de lo real, es decir, cómo vamos a negar lo que acontece, ¿no? Una aceptación de lo que acontece.
no hay tanto, digamos, un cuestionamiento de lo que ocurre, ¿no? Trabajamos sobre lo que ocurre aceptándolo, ¿no? No es en absoluto eso, como mucha gente ha pensado, digamos, un nihilismo o un derrotismo, todo lo contrario. Yo pienso que es un realismo creativo, porque parte de lo que hay, acepta lo que hay y transforma eso, ¿no? Después en la sensibilidad, sobre todo en la sensibilidad, ese gusto, digamos, que tenemos por el agua, ese gusto por la conversación, ese gusto por la proximidad, por la familiaridad. Yo creo que eso es muy islámico, ¿no? Aunque yo quitaría etiquetas, porque yo creo que nosotros, los andaluces concretamente, somos el resultado de muchas cosas, somos un mestizaje de muchas cosas, de muchas edades, ¿no? Pero sí hay un fondo semítico. Fíjate que tenemos que tener en cuenta que antes incluso de que llegasen los judíos, digamos, la población autóctona, los turdetanos, los tartesos, ya eran semitas antes de que llegaran los judíos. Así que había una base cultural importantísima, ¿no? Sobre esa base pues se van arraigando pues todas las aportaciones históricas del judaísmo, del cristianismo, del islam, pero sobre una base cultural ya riquísima, ¿no? Entonces, a mí es una de las cosas que me parece más interesante, ese mestizaje, esa riqueza de alguna manera que abierta, digamos, esa actitud de estar abierto a la integración. Al fin y al cabo, nuestros comportamientos son un poquito de aquí, un poquito de aquí, ¿no? Tenemos pero por naturalidad un rechazo a la violencia, ¿no? Nosotros no nos gusta la violencia, a la guerra. Dicen los historiadores que saben, yo no sé de historia, pero dicen que en la época tartésica hubo casi un milenio que en esta tierra no se conocieron grandes guerras, lo cual es muy significativo, ¿no? Es decir, creo que no hay una tendencia, digamos, a la guerra, a la violencia entre nosotros, lo cual es maravilloso, ¿no? Voy a aprovechar, Hashim, ahora que cuento aquí en la cercanía con una persona que ha viajado tanto y que me lo puedes decir, porque simplemente no ha viajado como turista, sino que ha conocido esa cultura. ¿Qué nos estamos perdiendo fuera de España? Pues lo mismo que dentro. Lo que nos perdemos siempre es la realidad. Siempre caminamos tratando de buscar una respuesta fuera cuando en realidad la respuesta está dentro. Es decir, se da la circunstancia, pues, por ejemplo, de que yo descubrí la cal en Japón. ¿Cómo es posible que un andaluz descubra la cal en Japón? Pues sí, tienes que ir a Japón, ver ese mismo material descontextualizado fuera de tu contexto para apreciar lo que es. Con lo cual se está diciendo de que lo importante es cambiar el punto de vista, no es tanto desplazarte o mirar, porque la verdad es universal. La verdad es universal, es decir, no hay una verdad para los japoneses, una verdad para la gente de Oriente Medio, una verdad para los occidentales, porque todo eso son etiquetas, todo eso son... Estamos hablando de una verdad para el ser humano, la verdad para el ser humano es universal. Entonces la descubrimos a través de distintos lenguajes, de distintas culturas, pero en definitiva es dentro de nosotros mismos donde indagamos y donde podemos hallar las respuestas. Un lugar genial para hallar esas respuestas es el lugar donde tú vives actualmente, en Almodóvar del Río. Pasaste allí la infancia, la adolescencia, ahora llevas, me parece, 30 años desde que volviste a Almodóvar. Y una pregunta que me gusta hacer a todas las personas que pasan por aquí para que sepamos valorar lo bueno de nuestros pueblos es cómo se vive en Almodóvar, qué es lo que más le gusta de vivir allí. Hombre, en cada lugar cada uno vive como es, ¿no? Es decir, yo en Almodóvar me siento muy a gusto, aparte de que hay, digamos, ciertas conexiones, ciertas raíces que son claras, que siempre ayudan, ¿no? Siempre la conexión, pero sobre todo la gente, las personas, ¿no? El poder, digamos, establecer un mundo de relaciones, un mundo de comunicación, digamos, en el que prime lo humano, prime, digamos, iba a decir lo espiritual, ¿no? Pero quizá a lo mejor sea demasiado pretencioso, ¿no? Pero sí, los valores humanos, y yo creo que ahí, pues, en ese sentido me siento satisfecho, ¿no? De cara al futuro, Hashim, ¿cuáles son los proyectos en los que estás embarcado actualmente? ¿Tienes intención de seguir mezclando ese compromiso con la obra? ¿Quizá va a dar un giro a tu carrera? Yo no tengo ningún propósito previo, estoy trabajando en
estoy trabajando en varias líneas. Ahora mismo estoy preparando una serie de entrevistas, de indagaciones para intelectuales, artistas en el contexto de los hispanohablantes, ¿no? Sobre el tema de lo sagrado, sobre el tema de la relación que hay entre las diversas culturas, las diversas cosmovisiones y lo sagrado en el mundo contemporáneo. Y en lo visual, pues estoy intentando publicar un ensayo sobre el color, una investigación de 10 años sobre el color, que ha coincidido con la crisis y casi va a ser más difícil, digamos, de darle salida. Estoy en ello también. Y haciendo algunos pinitos con el vídeo, con la fotografía, por acercarte también a estos nuevos lenguajes. Claro que sí. Pues así, sabes que se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero ya me están informando los compañeros de que tenemos que marcharnos. Les deseo lo mejor, que siga yendo adelante esa obra, que siga integrando ese compromiso, a ver si podemos hacer lo posible por cambiar el mundo, como decís vosotros, inshallah. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y ya saben que aquí tienen su casa. Gracias. Y todos ustedes ya saben que aquí volvemos cada semana en Entre Dos. La semana que viene volveremos a contar con la presencia de otra persona, otro personaje. Y también volvemos a repetir ese agradecimiento que he hecho al principio, que todos ustedes continúen acompañándonos como están haciendo cada semana. Muchísimas gracias, buenas noches, adiós.